Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga nuevamente. Ya estamos con ustedes para reflexionar sobre la palabra de Dios. Una semana más que Dios nos da de vida y podemos decir que Dios nos da de salud. Y por eso es que decimos nosotros, bendito el nombre del Señor. Me da gusto saludarlos nuevamente y espero saber siempre que están bien, que han sido bendecidos por este tiempo que tenemos, pero Dios sabe todas las cosas que acontecen a nuestra vida. En esta noche yo quiero hablarles un tema que está en el libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, del versículo 12 al versículo 15, vamos a meditar en esta noche. Y yo le he puesto algo a esta reflexión como título, vamos a llamarle, lea las instrucciones del libro. Lea las instrucciones del libro. Quiero que vayan conmigo, Eclesiastés 3, del 12 al 15. 3 versículos, 3 o 4 versículos. Dice de la siguiente manera: Yo he conocido que no hay para ellos cosa mayor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que se deleite de él teman los hombres. Para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Esa es la lectura. Quiero empezar de esta manera, hermanos. Se dice que hace años se escribió un libro por allá llamado El libro de las instrucciones para la vida. Y el que lo escribió se basó también en el libro de Eclesiastés. Pero hoy estamos viendo, y quiero ver con ustedes, cómo Salomón, el que escribe este libro, en estos 4 versículos, ¿qué nos quiere decir para nuestra vida? De cómo debemos de vivir, de qué manera debemos ver la vida, de qué manera él vio la vida. Eso es lo que vamos a ver en esta noche. Y yo quiero empezar porque él, Salomón, el hombre en aquel entonces más rico del mundo, el hombre más sabio del mundo, escribe este libro dando a saber a la gente cómo es el mundo, qué hay en el mundo, qué pasa en el mundo, si es bueno o es malo, si es agradable o es desagradable. Ahora, él empieza escribiendo algo como los tiempos. Todo tiene su tiempo. ¿Sí?
Todo tiene su tiempo de lo que se quiere debajo del sol. Y empieza él a escribir tiempo de amar, tiempo de vivir, tiempo de plantar, tiempo de separar, y empieza él a hablar de los tiempos. Hermanos, cuando él hablaba en esa parte, estaba hablando también en la parte del ser humano, en la parte que la Biblia habla también que nosotros estamos constituidos de cuerpo, alma y espíritu. Y él trata de decir que también este cuerpo tiene tiempos. El físico tiene también tiempos en la tierra. El alma tiene sus emociones y el espíritu también está con nosotros. O sea, él habla de esos tiempos también, aparte del tiempo o de los tiempos que tiene el ser humano aquí en la tierra. Pero no quiero hablar de los tiempos, yo quiero nada más, estoy diciendo lo que hay en el contexto de estos versículos que vamos a ver hoy, que me quiero llevarles a lo que debe de hacer el hombre en esos tiempos que él habló. Ahora vienen estos versículos para darnos a reflexionar de qué manera debemos de vivir aquí en la tierra. Y quiero empezar con el versículo 12. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Con dos palabras interesantes termina este versículo: alegrarse y hacer el bien. Y dice hacer el bien mientras viva, mientras el hombre viva. Y es aquí donde parece ser que el ser humano, parece ser que hay personas que no se alegran por el momento que están pasando. Y usted me dirá en esta noche: pastor, pero ¿cómo nos vamos a alegrar por ese tiempo que está aconteciendo en nuestra vida? Y más en ese tiempo donde estamos viendo que estamos llenos de una enfermedad que está cubriendo, ¿verdad?, este mundo. Y aparte de eso, en nuestra ciudad vienen lluvias y no ha dejado de llover, y ahora decimos: ¿y ahora qué nos toca? Y todavía así nos quiere decir la palabra que nos alegremos. Sí. Y ahorita vamos a ver por qué les digo que Salomón escribe de esa forma, que el hombre tiene que alegrarse y tiene que hacer bien en esta tierra mientras viva. Veía una persona que escribía un libro y daba un ejemplo de lo que estamos hablando, de alegrarse, de tener alegría. Es parte de nuestras emociones como personas, que si yo creo no lo tenemos, entonces seríamos personas amargadas, no alegres. Y él decía de un joven que fue a un lugar, a un parque de diversión muy grande, esos parques como, vamos a hablar de Disneylandia, ¿no? Que llega, parques donde puedes entrar desde las 8 de la mañana y puedes salir a las 8 de la noche y no terminas de recorrerlo. O sea, que puedes hacer tú todo el día allá. Puedes divertirte, puedes despejarte, puedes desestresarte en un lugar como esos. Pero esta persona dice que llegó al parque y llevaba su laptop y pagó su entrada, entró, y cuando entró vio una silla o una banca, se sentó, sacó su laptop
y la abrió y se puso a trabajar o se puso a hacer otras cosas, y cuando vio que ya son 8 horas que está allá, cerró su lap y salió del lugar. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Esa es manera de alegrarse? ¿Esa es manera de divertirse? No. Durante esas 8 horas no experimentó ninguna emoción en aquel parque. Y si yo voy a ir a un parque como eso es para que yo me divierta, para que mis emociones entren en acción y pueda yo tan siquiera ir a mirar, si no puedo subirme en alguno de esos aparatos hoy en día, pero tan siquiera voy a mirar. Hay muchas cosas que puede entrar a uno, a un teatro, a esto, al otro, para alegrarse. Esa es parte de lo que tiene que hacer el ser humano en la tierra. No podemos mirar a veces aquellos momentos hermosos que Dios nos da. Debemos de disfrutar la vida, alegrarnos. La vida es un asombroso don de Dios que nos da y no debe de afligirnos algo que esté pasando. Si algo nos va a pasar, ¿por qué decimos esto, hermano? ¿Y por qué digo esto? Porque a veces en la situación que estamos viviendo nos aflige. Y creemos que el podernos alegrar nada más va a ser en tiempos mejores. Ahora, si algo nos va a pasar en la vida, no va a pasar ya sea en este tiempo que estamos pasando o ya sea que nos pase en tiempos mejores, pero nos va a pasar. Y muchos no disfrutamos de la vida porque pensamos que estos tiempos no son para disfrutarse. Por eso es que Salomón hablaba desde el versículo 1, todo tiene su tiempo. Pero más en estos versículos que vemos, está hablando que debemos de disfrutar el tiempo que Dios nos está dando sobre la tierra hasta en estos momentos. Por lo que estamos pasando, hay muchos que quieren milagros, que quieren ver milagros. Pero quiero decirles una cosa, hermanos, que Dios se mueve de una manera misteriosa para realizar esos milagros. Y ahora, muchos piden milagros, pero lo curioso de esto es que no quieren creer en Jesús, no quieren comprometerse con Jesús, no quieren amar a Jesús, pero quieren milagros. Y tristemente, lo digo nuevamente, mucha gente ha escuchado las palabras de Jesús por medio de un mensajero hoy en día, sea cual sea la persona, que dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y no hacen caso de la palabra de Dios, y no hacen caso del mensajero de Dios que quiere que la vida de aquella persona cambie. Y así hay personas
que a pesar de lo que están viviendo, de lo que están pasando, no vienen a los pies de Jesús. O hay otra fase de la vida también, que hay personas ya creyentes que se acercan al final de sus vidas y desean servir al Señor con fidelidad, con pasión, pero a veces se lamentan de no haberlo hecho, no aprovecharon en el momento que lo pudieron hacer para ofrecer a otras personas que Cristo venga a la vida de ellos. Y quieren hacerlos en otros tiempos que ya no pueden. Este es el tiempo de llevarles vida a la gente muerta. Ese es el tiempo. Pero en este tiempo que Dios quiere que llevemos vida, también Dios quiere que disfrutemos de la vida. Y cuando hablamos de disfrutar de la vida es porque Dios llenó este mundo de cosas buenas, de cosas bonitas, de cosas que tenemos que admirar, que tenemos que ver, que tenemos que disfrutar. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Estoy diciendo, hermanos, que usted en los tiempos que tenga oportunidad, váyase de vacaciones, váyase a la playa, váyase a las ruinas, váyase a un lugar hermoso que pueda disfrutar con su familia, alegrar ese corazón y alegrar esa alma. O si está en casa, disfrute, alégrese. Si tiene un pasatiempo favorito, hágalo. Pinte, dibuje, haga manualidades, haga algo para usted todos los días. No se deje. Alégrese, hermanos. Disfrute de la vida. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Salomón en el libro de Eclesiastés? Que tenemos que disfrutar, y él habla, alegraos, dice en esta parte, y hacer el bien en su vida. Miren, yo he tenido experiencias hermosas en esos tiempos que estamos nosotros cruzando de esta pandemia, de esas enfermedades que está invadiendo nuestra sociedad, que está invadiendo a nuestros hermanos, que está invadiendo a la iglesia, que a veces nos sentimos raros, pero a pesar de la situación tratamos de ver las cosas de otro modo, porque amamos a Dios y disfrutamos todo lo que Dios nos da. En este lugar he experimentado algo agradable que alegra mi vida, mi corazón. El otro día me topé en el patio con un colibrí pequeño. Cayó, creo, del árbol por el aire. Y toda mi vida he pasado cuando veo los colibrí volando. Y yo decía, ¿cuándo tendré en mis manos un animalito de esos hermosos? Que es el único animal que dice que puede volar hacia adelante y puede volar hacia atrás. Es una maravilla, una hermosura, una creación de Dios. Sus colores.
Y cuando uno tiene a uno pequeño en sus manos, cómo disfruté ese momento de verlo y dije, gracias Señor, qué hermosura de creación tengo en mis manos. Que cuando lo solté vi cómo volaba, apenas volaba porque era chiquito, se levantaba a 1 metro nada más del piso y hacía pss, pss, caía. Yo empecé a reflexionar cómo Jesús, cuando hablaba y ponía de ejemplo la naturaleza, cómo Jesús, cuando hablaba, ponía de ejemplo a los pájaros, a las aves, y lo comparaba con el hombre, que a pesar de la situación que estamos viviendo, que usted está viviendo, que yo estoy viviendo, porque somos un cuerpo en Cristo, tenemos pan en nuestras mesas. Y tenemos que alegrarnos delante de Dios. Y tenemos que disfrutar la vida delante de Dios cuando vemos las cosas buenas y hermosas que Dios ha hecho. Y poderle darle gracias a Dios por esas bendiciones que tenemos de Él, que nos da todos los días. Ese es lo hermoso. Eso es lo grandioso del Dios que tenemos, que nos ha dado la vida para que disfrutemos ahora. Porque los tiempos no lo sabemos qué acontecerá en el presente ni en el futuro. Porque Dios es el único que tiene el control de mi vida. Y cuando Dios tiene control de nuestra vida, aprendemos que debemos de disfrutar lo que Él nos ha dado. Versículo 13. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Hermanos, no se olvide de agradecer a Dios de lo que come. Disfrútelo. ¿Y por qué le digo disfrútelo? Porque lo ha trabajado. Porque Dios le ha dado el trabajo como una bendición y con su trabajo usted puede llevar el pan de cada día en su casa y cuando usted lleve el pan, disfruta lo que coma. Miren, en Lucas capítulo 17 vemos una de las curaciones que hizo Jesús. En una de las predicaciones pasadas yo hablé, ¿se acuerdan de los 10 leprosos? Y de esos 10 leprosos dice las escrituras que nada más uno regresó, uno vino. Jesús les había dado una salud perfecta a los 10, pero uno regresó a darle gracias. ¿Por qué nada más uno regresó? Porque ese leproso era diferente a los demás. Porque ese leproso podemos pensar nosotros que antes que Jesús llegara al pueblo era un leproso que mostraba un corazón diferente. Era un leproso que podía ser que él caminando disfrutaba de la vida que Dios le daba, que disfrutaba del sol que le pegaba, que disfrutaba de los árboles, que disfrutaba de las aves.
Y yo creo también él, cuando comía, oraba a Dios y daba gracias. En cambio, a lo mejor los otros 10 leprosos se la pasaban siempre diciendo: no tengo, soy enfermo, no puedo disfrutar la vida, Dios me ha castigado, ¿qué habrá pasado conmigo o con nosotros? O sea, el pensamiento era diferente, unos negativos y uno positivo. Ese positivo era diferente. Era diferente. Y por ser diferente, él regresa, le da gracias a Dios por todo lo que Dios hizo en su vida. Él se inclinaba delante de la presencia de Dios, y antes lo hacía cuando estaba así, de esa manera. Ahora que Jesús lo ha sanado, más lo va a hacer. Hermanos, ¿qué quiero decir con eso? Sabemos que hoy en día cualquier enfermedad es terrible. Y hay muchos que estamos enfermos. Hay muchos que tenemos diferentes enfermedades. Es terrible, pero quiero decirles algo. El pueblo de Dios, tenemos que luchar siempre contra esas enfermedades. Pero tenemos un arma también. Y un arma poderosa. ¿Y saben cuál es el arma? Y a veces muchos no lo hacemos. La gratitud. ¿Nos suena raro? La gratitud, pero ¿cómo? La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:18: den gracias a Dios en todo. ¿No? Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para con Cristo Jesús. Y es que no estamos hablando que a veces nuestras enfermedades nosotros mismos lo provocamos o nosotros mismos lo buscamos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que tenemos normalmente una enfermedad, ya sea que lo hayamos buscado o haya venido, pero la tenemos. Pero a pesar de la situación que tenemos que darle gracias a Dios, porque la Biblia dice en todo. Y cuando nosotros aprendemos a vivir dando gracias a Dios en todo, entonces somos personas optimistas. Y una persona optimista ve las bendiciones de Dios en medio de las dificultades. Y no quiero meterme con el apóstol Pablo, que es nuestro máximo ejemplo para eso. Versículo 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Les voy a leer en otra versión. Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle, y que Dios lo hizo así para que se le tema. Esta palabra es la que vamos a hablar. Para que se le tema.
Hermanos, no le tema a la vida, témale a Dios. Porque las cosas que Dios hace son siempre perfectas. Y si Dios lo hizo perfecto, usted ni yo podemos quitarle, ni podemos detenerlo. Porque Dios hace las cosas perfectas. Y no podemos hacer nada, simplemente tenemos que pararnos delante de lo que Dios hizo y decir: está bien, Señor, gracias porque tú hiciste las cosas bien. Es cuando nosotros estamos, por ejemplo, vemos un atardecer allí en la playa, poniéndose el sol reflejando a las nubes tirando colores hermosos, que uno puede decir: ¿cómo es que puede hacer eso el sol y las nubes? Es creación de Dios. Y eso es hermoso. Y eso nada más es para decir: gracias, Dios, por todo lo que haces. Y cuando nosotros también vemos llover y llover y llover, y nosotros a veces estamos viendo llover, no podemos hacer nada, ni quitar, ni poner, ni detener la lluvia, sino simplemente es creación de Dios. Y vamos a decir: gracias, Dios, porque tú sabes lo que estás haciendo. Teme a Dios. Esa palabra aparece 114 veces en la Biblia. Y para que tengan una idea, nada más les voy a leer algunos. En Deuteronomio 6:13 dice: teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él. En Salmos 19:9, el temor del Señor es puro. En Salmos 22:23, alaben al Señor los que le temen, hónrenlo. Y en Hechos 9:31, vivía en el temor del Señor. Témanle al Señor. Y cuando nosotros hablamos de temer a Dios, no estamos hablando de miedo. Estamos hablando de respeto a Dios. Así que cuando nosotros estemos en oración delante de Él, sintamos esa presencia de Dios porque le tememos a Dios y porque respetamos a Dios y porque amamos a Dios. O sea, es una manera de que podemos ver qué es temerle a Dios. Alguien dijo por allá: el temer a Dios es algo parecido que cuando alguien que ha visto por la televisión o ha vivido este momento, o ha ido por ejemplo, a las cataratas del Niágara. Es un lugar muy hermoso donde se ven las caídas de agua en exageración, el ruido que hace, el impacto que hace al caer el agua. Entonces cuando uno está allá, alguien que lo experimentó dice: en ese momento le temes a eso porque parece ser que se te viene encima, pero es un momento hermoso que estás viendo. Entonces sientes ese momento, ese temor, pero sientes algo hermoso. Es algo parecido cuando estás orando con el Señor. Cuando tú le temes a Dios, es algo que sientes, pero ahí estás, algo hermoso de Dios. Le temes a Dios. Y cuando tú respetas a nuestro Dios y cuando tú amas a nuestro Dios, ese es impacto que tienen esas aguas en tu vida.
cuando te salpica. Hermanos, a veces nos sentimos tan pequeños delante de la presencia de Dios, aquel Dios que nos da vida. Y a veces no tenemos palabras para pedirle, pero Él no escucha. Él ama a su pueblo. Disfrute de la vida. No vea los tiempos. Donde está, disfrute de la vida. Disfrute de Dios. Quiero terminar con estas palabras. Dios quiere que disfrutemos de esta vida, como estemos y donde estemos, porque Él hizo esta vida perfecta. El hombre ha cambiado. No Dios. Dios hizo su creación perfecto. Por eso es que nosotros debemos darle gracias a Dios. Y podemos pensar, ¿vale la pena cómo estoy ahora? Sí, vale la pena. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué decimos sí? Porque Cristo se soportó más dolores que nosotros. Cristo soportó todo lo que pasó durante el transcurso de su vida, de esa crucifixión en la tierra, para darnos salvación. Si nosotros nos hiciéramos de ver la idea de ver a Jesús de frente, cómo Él está colgado en la cruz, quiero decirles una cosa: no podemos hacer nada, no podemos añadir, no podemos quitar, no podemos hacer nada. ¿Saben por qué? Porque ese acto de Jesús es perfecto y para siempre. Y lo hizo por ti y por mí. Dios les bendiga en esta noche. Alégrense. Vivan la vida en su momento, en este momento. Tiempos mejores, no lo sabemos. Y lo que vaya a pasar, ¿va a pasar ahora o va a pasar en tiempos mejores? Porque Dios es el dueño de nuestra vida. Dios es el dueño de este mundo. Y Él sabe todo lo que va a pasar. Por eso es que Salomón expresa: hay tiempo para todo. Tiempo para reír, tiempo para llorar. Tiempo para plantar, tiempo para cosechar. Tiempo para morir. Tiempo para todo. Es tiempo de alegrarnos. Dice él después: alégrense, alégrense y hagan bien en toda su vida.
Oremos. Padre, te doy gracias, Señor bendito. Tu nombre, Señor, sea exaltado sobre toda la tierra siempre. Ayúdanos cada día. A veces, Señor, nos preguntamos, ¿qué estará pasando con esta vida? Una tras otra. ¿En qué va a terminar? Podemos pensar nuestra familia. ¿En qué voy a terminar yo? Padre, tú eres el único que tiene las respuestas para toda nuestra vida. Simplemente nos estás diciendo en esta noche: lee las instrucciones de este libro y vivirás. Y cuando hablamos de vivir, Padre, ¿estamos hablando de vivir en esta tierra o estamos hablando de vivir en el otro lugar que tú preparaste para nosotros? Pero es vida. Y gracias por ello. Así que no tenemos que pensar, Señor, a veces la situación, el momento que estamos viviendo. Simplemente tenemos que alegrarnos, simplemente de disfrutar, que comamos, que vivamos sirviendo, que vivamos ayudando a la gente. Siempre y cuando podamos hacerlo, Señor. Yo creo que todo tiempo es tiempo de ayudar, porque mientras tengamos vida hay que hacerlo. Pero lo primordial es que nosotros, Señor bendito, estemos bien. Porque si también, Padre Santo, no estamos alegres, estamos decaídos, estamos tristes por la frustración de la vida, por lo que acontece, entonces no podemos hacer nada. Pero tú nos mandas, Señor, cada día: disfruta, hijo mío. Y Salomón, hermanos, habla en este libro de la vida de una manera tan natural, que los que podamos sentir la manera que habla, podemos vivirla. Gracias, Padre, por tu palabra en esta noche. Bendice a cada hogar de mis hermanos, donde quiera que estén. Alegra sus corazones, alegra sus vidas en sus hogares en este tiempo. En el nombre de Jesús, Padre bendito, yo te doy las gracias por todo. Amén y amén. Gracias, hermanos, una vez más por esta noche hermosa. Espero que todos en sus hogares se sientan alegres delante de la presencia de Dios y hayan disfrutado de este día que es día del Señor. Si Dios nos permite, nos vemos el próximo martes, ¿verdad?, con la palabra de Dios para sus vidas. Bendiciones.